estas montañas habitan corazones que laten a un mismo ritmo, que define quiénes somos. Somos cada paso que damos, la suma de lo que hemos sido, todos los espacios que hemos recorrido y habitado. Una generación atemporal en constante reinvención. Siempre en búsqueda del cambio, de una manera diferente de hacer las cosas, más excitante, más atrevida, más consciente. Somos un movimiento de quienes no trazan fronteras, sino que crean nuevos caminos. Donde está el silencio, somos los que encuentran inspiración, que crean su propia banda sonora para bailar con ella. Somos los que sabemos que nacimos para dejar un legado, para ser el inicio de algo más grande. Somos una sola ciudad, hecha de muchas ciudades, porque solo juntos somos. Continuamos aquí en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Medellín con el Pabellón del Conocimiento Colombia Moda 2024. Les recordamos que este es un espacio de libre acceso para todos, estudiantes, emprendedores, empresarios y por supuesto apasionados del sistema moda, así que aquí los esperamos y quienes no puedan asistir les recordamos que tenemos transmisión en vivo gracias a nuestros canales aliados Teleantioquia y Telemedellín. Continuamos así con esta jornada con la conferencia Tendencias Activewear Otoño-Invierno 2024-2025 a cargo de Sofía Arango del Laboratorio de Conocimiento de INEX Moda y ella estará en conversación con María Clara Mejía, directora de Tendencias y Mercados Cristal. A ellas bienvenidas. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio, al Pabellón del Conocimiento. El día de hoy, como ya mencionaron, vamos a estar hablando de esas tendencias para la temporada otoño-invierno 24-25 del universo de vestuario o la categoría de Activewear. Vamos a empezar entonces entendiendo que esta información que vemos hoy es gracias a la alianza entre Fashion Snobs e INEX Moda. Fashion Snobs es una agencia de seguimiento y pronóstico de tendencias que guía precisamente a las empresas a entender a ese consumidor y desarrollar marcas acertadas con este comportamiento. Para comenzar a hablar un poco sobre esta categoría, vamos a entender unas dinámicas de esta misma. En el gráfico estamos viendo el tamaño de mercado de Activewear o de ropa deportiva. Donde vemos que este mercado es de 162 millones de dólares para 2023 solo en Colombia. Lo que estamos viendo en pantalla de este lado son cifras Colombia. Vemos adicional a eso en la gráfica esa comparación del comportamiento de este mercado entre Colombia, Latinoamérica y el mundo. ¿Qué nos empieza a decir esta gráfica y estas cifras? Que esta categoría es una categoría importante para el mercado nacional. Adicional a eso, empezamos a ver esa previsión de crecimiento entre 2023 y 2028, donde vemos que Colombia tiene un crecimiento del 7.7%, pero adicional a eso, a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, vemos un crecimiento del 3% para ambos. Si comparamos esta información con un estudio que hace poco hizo McKinsey, que se llama Sporting Goods, vemos cómo para el mundo a nivel global las marcas de active o de deportivo empiezan a tener un crecimiento del 6% en las ventas y adicional a eso este mercado tendrá un crecimiento interanual cercano al 7%. ¿Esto de qué nos empieza a hablar? De un consumidor adicional. Vemos aquí el gasto per cápita, que en este caso es del 3.1 dólares para Colombia. Y esto nos habla de esas oportunidades que hay de crecimiento en este mercado. ¿Cómo podemos empezar a definir esas oportunidades desde las marcas? Entendiendo los cambios en el consumidor, entendiendo este tipo de información de tendencias que hoy nos dice por dónde deberíamos estar yendo para, pues obviamente, atender a lo que está pasando en el mercado. Adicional a eso, empezamos a ver cómo hay un cambio en los deportes, en la preferencia por los deportes por parte del consumidor. Vemos últimamente, y yo sé que aquí varios probablemente lo han notado,
una preferencia por deportes de fácil acceso, el pádel, el tenis. Sé que ya varios van a sentirse como identificados. Y esto es importante porque esto tiene que ver incluso con un tema de generaciones, cómo ese consumidor que a nivel demográfico está ubicado en una parte más alta en cuanto a edad, empieza a gastar mucho más tiempo e incluso dinero en este tipo de actividades que tienen que ver con el deporte. Adicional a eso, vemos que este año, en el 2024, fue un año lleno de eventos deportivos. Yo sé que todos estuvimos conectados con la Copa América, con la Eurocopa, ahorita vamos a tener los Olímpicos y adicional a eso, la moda está también integrándose con estas dinámicas del deporte. Entonces vimos hace poco cómo el grupo LVMH se vuelve uno de los patrocinadores más importantes de los Olímpicos y empezamos a hacernos la pregunta de cómo Latinoamérica empieza a entender esa dinámica de la moda y el deporte. En Colombia, ¿cómo podemos diferenciarnos o competir en un mercado que aquí tenemos el top 3 de compañías en Active? Miren que no hay un nombre específico, el 100% pertenece a otros. Eso quiere decir que esto es un mercado muy fragmentado, o sea, que no hay una empresa que represente la suficiente cantidad de tamaño de mercado para que sea una cifra pues como representativa. Y eso nos dice que aquí hay cómo competir o hay cómo generar nuevas oportunidades, pero desde esa hiperespecialización. ¿Cómo empezamos a entender dónde puede jugar mi marca, en qué tipo de deporte, en qué quiero especializarme? Y para eso vamos a empezar hablando de la primera narrativa. Esta es una narrativa que se llama Good Sport o Buen Deporte. Y un poco lo que cuenta esta narrativa es esa analogía entre cómo somos buenos deportistas y cómo somos buenos ciudadanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ganar en un deporte donde hay un equipo? Jugar en equipo para conseguir ese mismo objetivo. Un poco lo mismo plantea esta narrativa a nivel de ser humano y es cómo nos unimos para enfrentar ciertas dinámicas que no son tanto del deporte sino de la vida real, como el planeta Tierra, la sociedad, todo lo que está pasando a nivel político. Adicional a esto, entonces, esa analogía de la que les estoy hablando se refleja en una narrativa que trae elementos del pasado, ahorita lo vamos a ver, pero al mismo tiempo está proponiendo desde las siluetas, desde las grafías, desde los estampados. Vemos entonces productos que lo que pretenden es captar ese sentido renovado de la identidad. Aquí tenemos dos elementos clave. El primero es un tema de género, donde vemos a ese consumidor diciendo, venga que es que en Active hay una tendencia importante y es, ya no diseñamos desde el género como punto de partida, sino que diseñamos desde otros puntos importantes, como por ejemplo las subculturas o esas identidades que vienen de nuestra comunidad. Estas son algunas influencias. Recuerden que cuando vemos estas influencias, pensamos en cómo esto se está dando en otros sectores, no solamente en vestuario, no solamente en indumentaria. En la primera imagen vemos una colección de Nigel Xavier. Él es un participante de Next in Fashion y este participante de Next in Fashion lo que hace es que en algún momento de su vida tuvo una pasión muy grande por los deportes, por el fútbol americano. Él se ganó una beca de fútbol americano y decide no aceptarla por irse, pues, o para irse por su otra pasión, que es la moda. A partir de esto sale este proyecto que estamos viendo en pantalla, que es esa combinación del patchwork digital o a través de textiles de camisas de fútbol americano y se representa, digamos, pues como en el diseño de modas. Y en la siguiente imagen hablamos de una marca que se llama Contact Sports y lo primero que vemos en esa imagen es como si fuera un camerino de deportes. Realmente esta marca lo que hace es hablar de bienestar sexual y vende productos de bienestar sexual, pero lo entrelaza con el deporte desde esas narrativas y todo el ADN de la marca, desde el visual, desde el packaging, todos los elementos empiezan a hablar de esos elementos deportivos. Este es el mood board de inspiración. Un poco si empezamos a revisar cada una de las imágenes,
vemos cómo hay elementos que hablan de esa expresión liberada, que hablan de este consumidor que está en búsqueda de una identidad, pero al mismo tiempo empezamos a ver también elementos que nos hablan del reciclaje o de la sostenibilidad. Algo muy importante de esta narrativa es que trae esos elementos del upcycling o elementos de la sostenibilidad a través del deporte y a través de traer esa identidad del pasado con elementos novedosos. Esta es la paleta de color para esta narrativa. Vemos entonces unos tonos varsity. Varsity es esta tendencia que nos habla de los deportes. Ahorita vamos a ver algunos elementos de la tendencia. Y específicamente en la tendencia varsity vemos los colores primarios como colores importantes, que aquí los veremos muy presentes en la carta de color, pero combinados con neones que nos empiezan a hablar también de esa expresión liberada del consumidor. Algo importante en carta de color, cuando este tipo de informes nos presentan paletas de color, no necesariamente tengo que usar todos los colores que están en la carta. Esto es un discurso que yo normalmente repito en las conferencias de tendencias, pero es importante entenderlo porque cada color en una colección tiene un objetivo muy claro. Entonces, hay unos colores de transición o unos colores base que normalmente son los colores más comerciales, los que sabemos que en nuestro mercado funcionan y que para nuestro consumidor funcionan, pero hay otros colores que son los acento, que normalmente son con los que nos arriesgamos, con los que vamos a detalles más pequeñitos, que en este caso podrían ser los neones. Bueno, estos son los materiales para esta narrativa. Vemos entonces un punto muy colorido, un punto tejido. Luego vemos, un algodón orgánico de punto. Luego vemos una malla ultra transpirable. Recuerden que en Active es muy importante todo lo que tiene que ver con funcionalidad. No quiere decir que porque esta narrativa hable de reciclaje o hable de unos procesos un poco más artesanales, eliminemos esa parte funcional o utilitaria que representa mucho al Active o a la categoría de deportivo. Adicional tenemos también este cuero reciclado. Siempre veremos propuestas de esa sostenibilidad. Es importante desde cada marca replantearse o plantearse si eso digamos que es coherente con mi consumidor y con lo que yo planteo como marca, pero en este caso es una alternativa por el interés del consumidor en todo lo relacionado con la sostenibilidad. Vemos también la chenilla o el chenil varsity, que es esta imagen del centro. Ahorita les dije que les iba a mostrar un poquito de imágenes. Este textil es un textil que es acanalado, pero que al mismo tiempo es un poco como aterciopelado. Y en este caso lo vemos en un parche, que es esta letra tipo varsity que nos habla de ese lenguaje del mundo deportivo. Y por último vemos el nylon ripstop, que es muy representativo de esta categoría. Es un material utilitario, pesado y que funciona para las prendas de deportivo. Bueno, en cuanto a detalles de diseño, vamos a ver entonces una suma de materiales que nos hablan o de detalles de diseño que nos hablan de lo artesanal como primer elemento clave. Vemos también el reparar, que nos habla de ese patrimonio o de esa historia que quiere traer esa narrativa. Y adicional a eso, vamos a ver esos adornos de equipo o que traen esos elementos del deporte para hablar de esa redefinición de identidad, esa necesidad de pertenecer. Entonces vemos piezas patchwork como una de las técnicas importantes en esta narrativa. Todo lo que tiene que ver con ese espíritu de equipo, en este caso lo vemos en relieve en la imagen número 2. Y empezamos a ver esos cosidos a mano que nos hablan de lo artesanal, junto con otros elementos como el cordón de ojal, que empiezan a venir de esos elementos antiguos o de otras temporadas. Estos son los patrones y grafías de esta narrativa. Vemos entonces las firmas. Yo creo que todos nos podemos de pronto relacionar con esto desde el deporte, y es esa dinámica de firmar, pues no sé, los balones, las camisetas. Viene hoy a ser un patrón importante. Vemos también esa reconfiguración de los clásicos o los básicos. Entonces en este caso vemos esa herencia de cuadros y empezamos a ver también los gráficos varsity planteados, digamos, en toda la prenda.
Otro elemento que viene a replantearse o reconfigurarse es las rayas, hoy planteadas como rayas retro, un collage que puede partir desde algo digital o un ejercicio más desde el textil. Y por último, esa libertad artística desde cualquier producto. En cuanto a elementos clave, rápidamente y resaltando lo que realmente nos interesa de cada elemento, en este caso vemos una silueta tipo polo, muy representativa de esas tendencias un poco más antiguas, con unas rayas resignificadas. Miren que en la misma construcción de la prenda vemos esos paneles de colores mezclados con las rayas, que son esos gráficos que son un poco más tradicionales, pero traídos a algo mucho más novedoso desde la silueta, incluso desde el fitting. Hay algo importante aquí y es que vemos una silueta masculina planteada en un cuerpo pues femenino, digámoslo así. En este caso, esta es una de las tendencias más importantes en Active y es cómo empezamos a hablar de esos genderless, que ahorita también lo mencionaba. En la siguiente imagen vemos estos shorts de triple ruedo pues, o triple dobladillo. Este es como lo más importante de esta prenda y digamos que ahí no se alcanza a percibir muy bien, pero tenemos el dobladillo como brandeado o con el logo de la marca. Por último tenemos esta camiseta, aquí lo más importante es el cuello en contraste negro y adicional a eso el ejercicio que hay de patchwork o de collage digital. Estos son algunos accesorios, vemos entonces un tote bag que está hecho a partir de reciclaje, de upcycling. Luego vemos unas zapatillas artesanales que están hechas a través de detalles en crochet, que también serán importantes en esta narrativa desde esa reconstrucción de la identidad desde las subculturas o las comunidades de donde venimos. Y por último, esta bufanda, que es una bufanda tradicional, aquí no lo alcanzamos a ver, digamos como en el ruedo, pero tiene sus flecos característicos en lana y obviamente toda la grafía de equipo, de ese sentimiento de equipo. Estos son otros accesorios mucho más concentrados en zapatillas. Aquí para destacar muy importante es el reciclaje. La mayoría de productos que estamos viendo en pantalla en este momento parten de un reciclaje, ya sea a partir de un producto que ya se usó o de materiales de otros universos de vestuario que vienen a jugar un papel importante en Active. Listo. Vamos a continuar entonces con la siguiente narrativa. Esta es una narrativa que habla de esos deportes que tienen que ver con una coreografía de pies. Esto suena raro, pero piensen en el boxeo o piensen por ejemplo en el ballet. Aquí hay que tener una conexión muy importante de mente y cuerpo para poder llegar a unos niveles pues importantes dentro de estos deportes. Entonces esta narrativa nos habla de ese consumidor que es un poco más conectado con esa parte espiritual, que de alguna manera busca esos entrenamientos híbridos entre lo que puede ser la fuerza y lo que puede ser la parte más meditativa, y asimismo se empiezan a ver los productos. Vamos a ver unos productos muy limpios, sin distracciones y que nos empiezan a hablar de ese lado meditativo del deporte. Dos referentes importantes acá. Tenemos entonces el gimnasio multisensorial. Este es un gimnasio que lo que plantea es que el ser humano tiene que seguir esos biorritmos y digamos que plantea el deporte desde esa mirada meditativa. Entonces vos vas al gimnasio normal, pero tenés unos elementos a nivel de sensoriales o a nivel de los sentidos, como música, como olores, no sé, como cosas que puedes sentir por medio del tacto que te ayudan de alguna manera a conectarte mucho más con el ritmo natural de tu cuerpo. En la siguiente imagen tenemos Essentials. Yo creo que esta marca la conocemos varios, los que no, es una marca que habla desde esos elementos o prendas que están más pensadas para ese momento de descanso o de recuperación luego del deporte. Esta será una marca bastante importante o ha sido una marca muy importante para el mercado colombiano. Podemos percibir cómo es referente para muchas marcas que hoy están en el mundo urbano o active, y digamos que como referente
nos ayuda a entender cómo el proceso o el momento de hacer deporte, hay más momentos además del momento exacto en que estoy realizando el deporte, ¿cierto? Hay un antes y un después. Este es el mood board de inspiración. Como vemos, entonces tiene esos tonos mucho más meditativos, mucho más tirando a los tonos tierra. Incluso desde las siluetas vemos unas siluetas muy limpias, y ahorita lo vamos a ver más adelante. En los materiales vemos unos materiales mantecosos que también nos hablan de esa sensación de suavidad. Paleta de color, como les mencionaba, tonos muy meditativos combinados con algunos pasteles. Y aquí empezamos a ver esos materiales. Vemos una mezcla de seda y modal. También vemos un híbrido de bambú orgánico. Recuerden que acá hay un planteamiento desde esa nueva sensibilidad por la sostenibilidad. La malla ligera reciclada, un crepe de cavidad suave, esos materiales que son un poco más ligeros, que son un poco más livianos. Y luego tenemos unos elementos más funcionales, desde, por ejemplo, el estiramiento antiolor, que lo vemos en la imagen número 6, por aquí abajito, que nos habla también de esa necesidad desde el Active, que igual no lo vamos a dejar de ver en ninguna narrativa. Detalles de diseño. Vemos en la primera imagen unos bordes en bruto, eso que no está del todo terminado, que no está del todo acabado. Pero al mismo tiempo vemos unos detalles un poco más coquetos. Piensen que acá en esta narrativa es una mezcla entre esos dos deportes, ballet y boxeo. Entonces vemos unos elementos funcionales como por ejemplo los puños, que empiezan a tener perforaciones o empiezan a tener orificios en el pulgar. Esto más desde el lado, digamos, del ballet, viene como de ese universo. Los moños o la cintura pues con lazo, pero adicional a eso empezamos a ver también elementos como la doble capa, que vienen del boxeo y desde esa funcionalidad de este deporte. Patrones y grafías muy meditativos que invitan al consumidor a mirar y a meditar desde la grafía. Elementos también como frases motivadoras, optimistas dentro de esta narrativa. Y elementos más fluidos, como por ejemplo vemos en la primera imagen, más orgánicos, no tan literales o tan toscos. Algunos elementos clave. Los elementos de los pulgares en este tipo de mallas o crop, en este caso con un material muy sedoso, este tipo de prenda desde Fashion Dome se plantea para deportes como pilates. Luego vemos un pantalón corto híbrido, en este caso la malla o la doble capa también permite esa funcionalidad y esa versatilidad dentro de las actividades del deporte. Y por último, esta sudadera con espalda abierta que permite el movimiento. Para masculino, recuerden que aquí empezamos a mezclar masculino y femenino desde ese género o desde esa mirada de no poner el género en el centro del diseño. En la primera imagen vemos un tank top drapeado y suave en un textil seamless o sin costuras. Luego vemos unas mallas híbridas de alto rendimiento. Esta es la versión de capas para masculino o pensada para masculino. Y por último, esa sudadera o esa pieza que puede ser más versátil, mucho más, digamos, la comparación con la pieza anterior, que se presta para diferentes momentos. Accesorios, digamos que acá también planteamos desde qué puede usar ese consumidor en el antes y el después. Creo que aquí pues en varias marcas ya hemos visto esta bandana o esta banda suave de sudoración, ha estado súper presente. Los slip-on o las sandalias que son para ese momento de recuperación. Y por último estos sneakers o estos tenis que empiezan a hablar también de cómo combinamos elementos de streetwear o de ropa de exterior con elementos de active. Bueno, vamos ahora entonces a darle paso a María Clara Mejía. María, adelante. María nos va a ayudar a validar estas tendencias que vimos hoy desde Activewear. Adelante. María nos acompaña desde Cristal, pero específicamente hoy nos va a estar hablando desde Punto Blanco. Entonces, para comenzar y para darme tiempo a mí de respirar, qué pena, vamos a preguntarle a María cómo estás viendo esto que presentamos hoy.
es válido desde el mercado nacional. Bueno, gracias por la invitación. Sofi, sí, pues esas tendencias que tú muestras son muy acertadas porque finalmente le están apuntando a tipos de consumidor que hoy vemos muy fuertemente. Entonces, digamos que los consumidores optimistas que todo el tiempo están buscando cómo recuperarse de las crisis o que quieren pasar bueno, que quieren disfrutar, todo ese tema desde colorido, que fue la primera que dijiste, súper acertado pues, como en ese tipo de consumidor. Y también todo ese tema ya más zen, en donde hay una necesidad del consumidor de conectar consigo mismo, con la naturaleza, con volver a esas raíces ancestrales, también es algo que pues está demasiado fuerte. Y hay una última que es un tema un poquito más futurista, que va con el tema de la tecnología, que también impulsa mucho en el mundo deportivo, porque finalmente los desarrollos de las telas aquí juegan un papel súper importante y la tecnología entra a ser pues como ese factor diferencial a la hora de un producto deportivo. Entonces nosotros como marca y como empresa, Cristal, pues siempre estamos mirando esas macro tendencias y las vamos aterrizando a cada ADN de nuestras marcas. Súper, ahí María, con eso que acabaste de mencionar, vos tenés un rol muy importante que es ser directora de tendencias y mercados en general en Cristal. Contanos un poquito eso, por qué es importante para una empresa, por qué hoy es importante entender las tendencias, entender a tu consumidor, entender para dónde va el mercado. Eso es lo más importante de todo. Antes que uno decidir colores, telas, es fundamental conocer cómo se están moviendo las personas hoy. Entonces, para nosotros lo más importante es conocer el consumidor, saber qué le gusta, qué compra, qué no está comprando, a dónde viaja, qué come. O sea, todos estos factores políticos, económicos, sociales, todo eso empieza a inferir, pues, perdón, como a influir, perdón, en el tema de la moda, desde los materiales hasta el color finalmente. Pero es completamente necesario porque así uno asegura pues como una asertividad del producto ya cuando lo tengo a la venta. Cuando yo sé que un consumidor está buscando tal cosa o que le está apuntando a la sostenibilidad o que quiere la comodidad o que quiere exteriorizar sus productos y yo tengo en cuenta eso, cuando yo saque el producto a la venta va a ser completamente acertada esa decisión. Bueno, en ese ejercicio que tú haces, hay unos viajes que ustedes hacen a diferentes ferias a nivel global y yo comentaba aquí en la conferencia que Active está teniendo un impacto fuerte, no solamente en este universo, sino que está empezando a meterse en absolutamente, perdón, todos los universos de vestuario. Y tú me contabas una experiencia un poco de Premier Visión, háblanos un poquito de qué está pasando ahí. Sí, pues nosotros vamos a la feria de Premier Visión en París y nos contaban un poco esta vez que hicieron una encuesta muy interesante a países como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Reino Unido, en donde le preguntaban a las personas cuál era su marca favorita. Y lo hicieron en un grupo de millennials y un grupo de generación Z, o sea, dos edades, pues dos segmentos de edades diferentes. Y todas sorpresivamente respondieron que Nike, o sea, por encima de marcas de ropa casual como Zara, como H&M, o sea, cualquier otra marca en el mundo de ropa casual, y ganó pues Nike. Entonces es muy impresionante cómo empieza a influir todo ese tema que también viene muy de la mano del mercadeo, muy de la mano de todo lo que está pasando en este momento con los olímpicos que tú lo mencionabas. Cómo eso empieza a meterse en la cabeza de la gente y puede ser que las personas no se vistan todos los días de deportivo, pues o que no tenga, incluso gente que ni siquiera hace ejercicio, pero que poco a poco se ha ido instaurando esa estética que cada vez coge más fuerza y que finalmente todo el mundo quiere tener esa marca. Súper, ahí con eso que mencionas, Nike como esas marcas en el top of mind de ese consumidor. Y ahorita con lo que veíamos que realmente en Colombia no hay una marca que tenga como ese potencial desde Active como para ser muy representativo pues en esa participación de mercado. Háblanos un poquito desde esa parte del negocio, o sea, cómo desde Cristal o desde Punto Blanco, no tanto Cristal sino específicamente Punto Blanco, perciben ustedes la competencia del mercado como esa dinámica entre oferta y demanda.
Pues mira, Active, como tú lo mencionabas al inicio, es una categoría que crece a nivel mundial y en Colombia. Eh, ¿Por qué? Porque pues cada vez hay una conciencia más profunda de hacer ejercicio, o sea, todo el mundo quiere hacer ejercicio. Y no solo eso, sino que las personas quieren verse bien haciendo ejercicio, entonces cada vez es más importante esa ropa. Entonces comienza el crecimiento de la categoría y obviamente entran actores competidores pues, o jugadores muy importantes a nivel mundial, que ya sabemos cuáles son, y que están presentes no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Pero hay una oportunidad demasiado grande cuando entran estos grandes jugadores de crecimiento de marca, porque mientras más se suba la vara o mientras más haya como esa sensación de aspiracionalidad, pues de buscar siempre algo mejor para las demás marcas, es una oportunidad de crecimiento. Y no solo a nivel de telas, porque claramente entonces vamos todos como a tratar de llegarle a ese consumidor, entonces desarrollamos nuevas telas, o sea, es como una forma de impulsar a las demás marcas del país a querer entrar en ese top of mind del consumidor. Entonces, no solo desde la materialidad, sino también que es una oportunidad gigante desde el mercadeo, porque ahí es donde entran también las estrategias de cómo le puedo llegar a mi consumidor, de qué eventos puedo hacer, cómo me voy a comunicar en redes sociales. O sea, es como mejor dicho, hay campo para todas las marcas, y creo que es una oportunidad de potenciar cada una de las que están para llegar a ese consumidor. Súper. Ahí, ahorita te voy a hacer una pregunta sobre esa parte de mercado y también sobre cómo poder llegar a ese consumidor. Pero antes de, quisiera saber, voy a poner un ejemplo muy puntual con una de las tendencias que yo mencionaba desde Fashion Snobs y desde el tema, por ejemplo, genderless. ¿Qué opinas desde, obviamente, desde Punto Blanco y también desde tu ejercicio de seguimiento de tendencias más en campo? Estas tendencias que son, digamos, globales, son importantes para el mercado nacional. Una marca que hoy, por ejemplo, se esté planteando, no sé, tener dinámicas de internacionalización o de acceder a otros mercados, deberían estar pensando en estas tendencias o concentrarse más en lo que está pidiendo el consumidor pues más cercano. Pues, a ver, hoy las tendencias son globales, o sea, nosotros tenemos ya la herramienta de las redes sociales que dinamizaron todo el mercado, o sea, ya todo nos llega inmediatamente. Pues por lo general y desde siempre ha nacido casi todo en Europa, entonces es muy importante siempre estar como informados o enterados de todo lo que está pasando allí, pero esto finalmente va llegando a todos los rincones del mundo y se va adaptando a cada consumidor o a cada como nacionalidad en este caso. Entonces, digamos, nosotros aquí vamos adaptando las tendencias, pero también podemos sacar provecho de lo que ha nacido aquí. Digamos que dos ejemplos muy buenos de esto es, por ejemplo, el tema urbano. El tema urbano aquí se impulsó de una manera impresionante que fue muy llevado de la mano de la música urbana. O por ejemplo el tema de pues, lo latino, que hoy está tan de moda pues, y está en boca de todo el mundo, porque somos más alegres, porque nos arriesgamos más desde las telas, desde los colores. Entonces sí es muy importante tener el conocimiento de las macro tendencias que nacen en Europa, pero siempre adaptándolo a como lo transformamos dentro de cada consumidor. Incluso ahí, para sumarte un poco, pues una frase que se ha repetido mucho en este tipo de conversaciones cuando llegamos a esa pregunta es que la manera de pues en que las marcas colombianas pueden competir mejor a nivel global es entendiendo su localidad. No quiere decir que yo no tenga que comprender unas dinámicas globales o que no sea importante las tendencias, sino lo que tú estás diciendo, hacer esa traducción a esa dinámica local de alguna manera para competir pues como con algo diferente o desde esa diferenciación. Para continuar ahí, una pregunta también que habla un poco como de este boom, pues como el deporte. Desde el lab, digamos que desde la investigación hemos visto cómo marcas como por ejemplo Agua Bendita hoy están desarrollando colecciones referentes, o que se inspiran en todo lo que está sucediendo con los olímpicos, etcétera, etcétera. ¿Crees que esto es algo
que ha mejorado las ventas o que de alguna manera ha impactado como los negocios que tienen que ver con ropa deportiva, o que simplemente es una estrategia más de mercadeo? Pues, ¿qué pasa? Pues, o sea, finalmente en este momento los Olímpicos fueron los que dinamizaron ese mercado, ¿cierto? Porque obviamente sabemos que es un evento que se da cada 4 años y que todo el mundo gira en torno a él, pero este año, por ser en Francia y por ser en París, la ciudad de la moda, todo el mundo empezó a girar dentro de ese mundo de quiero llegar a ese segmento deportivo y no solamente las marcas de deportivo. Entonces no sé si vieron pues que las marcas de lujo y de no lujo casi que peleándose por diseñar pues los uniformes de los deportistas, pero también es como tratar de impulsar, pues digamos que sí es la venta, pero que finalmente viene de un comportamiento o de una disposición del consumidor hacia este tema deportivo. Entonces, los olímpicos influyen mucho ahí, pero finalmente las estrategias de mercadeo sí son completamente necesarias. Y un ejemplo de esto es la película Challengers. Pues si no se la han visto, pues les recomiendo que se la vean, porque es una película completamente pensada en mercadeo. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay un montón de product placement en donde vemos un montón de marcas participando, cogen a Zendaya, que es la superactriz del momento, la que mejor se viste, bueno, la que está pues como en su momento de fama, la utilizan y llega On, la nueva marca que entró, pues no es nueva, pero entró pues muy fuerte a competir con las grandes que ya están posicionadas. On ve eso, aprovecha ese momento de la actriz, ese boom de la película y dice, hagamos una campaña juntos, que esa campaña es impresionante, también la tienen que buscar si no la han visto. Y así todo se va moviendo, se va uniendo y como les decía, no solo en las marcas deportivas, si ustedes ven hoy un montón de campañas de ropa casual, fueron tomadas en canchas de tenis o tienen pelotas por ahí en la escenografía, o sea, todo se va conectando y esa es la importancia de uno estar al tanto de todo, pues no solo de la moda, sino de cine, economía, política, porque finalmente todo se va traduciendo en un resultado y ahí es cuando se genera esa tendencia que se ve en todo. Exacto, y yo creo que ahí también es que como marcas pensemos esto que nos está contando María Clara, como también lo vemos en la misma dinámica del entorno cercano. Por ejemplo, yo ahorita les mencionaba que en ese estudio de McKinsey, pues uno de los deportes que ha sabido duplicar su popularidad, pues como en el consumidor, es el pádel. No sé si de pronto desde la observación, pues como consumidores han percibido que hoy se están haciendo como dos canchas o dos clubes deportivos de dos empresas diferentes en Medellín de pádel o de este tipo de deportes, y obviamente pues el tenis viene siendo también muy relevante o popular durante este año. Entonces ahí es como entender que, digamos, obviamente aquí se plantean unas dinámicas, perdón, unas tendencias muy centradas en producto, en materiales, pues que yo incluso trato como de ser muy específica, este es el material puntual, pero realmente ese material y ese color está dictado es por un entorno, o sea, un contexto, lo que tú decías ahorita, un contexto que es esa metatendencia, luego baja una macro tendencia que es un poco esa reacción del consumidor, y por último se aterriza en un producto. Entonces como que desde las marcas se haga un ejercicio muy juicioso de entender yo por qué estoy poniendo esta camisa rosada, o yo por qué estoy vendiendo este short doble capa con un legging, como para entender realmente qué le estoy ofreciendo a ese consumidor y conectarlo con esas estrategias de mercadeo. Para llegar a esa pregunta entonces de por qué es importante este tema del mercadeo, que puede ser tan amplio, incluso ahorita hablabas de una estrategia de ese product placement, que probablemente aquí puede que haya personas que no lo conozcan. ¿Qué empieza a pasar con el mercadeo dentro de la marca para desarrollar buenas estrategias incluso desde el producto y desde la venta? Sí, pues bueno, product placement es cuando ustedes ven pues marcas específicas dentro de una película o dentro de una serie, pues que se ve la marca como tal, que obviamente las marcas pagan para eso. Bueno, ¿cómo se ve eso? Es más o menos lo que yo les decía ahorita, o sea, como que
es entender esas macros y bajarlas a estrategias. Entonces, yo empezar a ver, yo no vendo ropa deportiva, pero entonces desde el styling yo me voy a ir pegando a eso. Hoy una gran herramienta para eso es TikTok o las redes sociales, porque ya tenemos todo ahí súper al alcance y cuando ya eso se empieza a viralizar, nacen por ejemplo los core. Entonces tenis core, ballet core, que también fue anteriormente, que Sí. también estaba linkeado al deporte. Blockcore. Block core, sí. Entonces, es uno aprovechar y tener esa agilidad para decir, listo, no vendo deporte, pero me voy a meter por el backing o por el acting de la modelo, o me voy a meter con una estampación que solo sea algo que tenga que ver con el tenis, o simplemente voy a hacer un trend de TikTok viral y listo. Pero es como tener esa capacidad de coger rápido esa tendencia y volcarla hacia mi marca. Súper. María, ya para ir cerrando, quisiera que nos contaras un poquito sobre esta imagen. Sí, pues esta imagen se las traje porque fue como una de las investigaciones que hicimos en donde podíamos ver ese deporte ya metido en lo casual. Y es muy interesante porque algo que quería contar muy bacano, pues que creo que todos hemos sido víctimas de eso y es el tema de los tenis. Pues como que algo que en lo que podemos ver muy materializada esta tendencia es los tenis. Yo creo que aquí todo el mundo o quiere o tiene unos super tenis que le sirven para todo. O sea, que hoy las dinámicas de consumo han cambiado porque antes uno no se podría imaginar uno de vestido con unos tenis. Hoy ya unos tenis sirven para trabajar, para estudiar, para ir a rumbear, o sea, ya ni siquiera se necesitan tacones. Entonces, esas dinámicas de consumo se van traduciendo en la comodidad. Entonces miren que estos looks que ven aquí atrás, pues se ve también esa comodidad, pero sin perder como la estética, porque no es solo estar cómodo, sino sentirse súper bien con lo que tengo puesto, ya está súper validado, entonces yo ya me siento bien con unos tenis acá en vez de estar entaconada. Entonces es como esa adaptación y cuando la comodidad y la moda hacen un clic y se vuelve pues ya algo súper normal, porque antes esto era un nicho, unos pocos se ponían tenis o se vestían urbano y ya eso ha ido creciendo a que ya es masivo completamente y esto pues vean en pasarelas es súper evidente. Súper, no, María, muchísimas gracias por este espacio, de verdad que muy valioso. Yo sé que también esta información es muy valiosa para todas las personas que nos están acompañando de manera presencial y también para todas las personas que están conectadas y nos están viendo. Quisiera invitarlos también al Foro de Tendencias, que este es un espacio que tenemos durante los 3 días de Colombia Moda 2024, donde ustedes también pueden validar estas tendencias a través del textil, a través de una experiencia un poco más sensorial. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, María. Gracias, y nos Sofi. estamos viendo en el Pabellón del Conocimiento. A Sofía y María Clara, muchas gracias por este conversatorio tan interesante. En este momento vamos a proyectar en pantalla el código QR para que por favor ustedes lo escaneen y diligencien la encuesta, ya que para nosotros es muy importante conocer su opinión. Los invito a permanecer aquí en el Teatro Metropolitano, ya que en 10 minutos daremos inicio a la siguiente conferencia con el speaker top Javier Plazas, así que no se desconecten.